Bienvenido a pasear conmigo por este free tour que vamos a hacer por toda la zona histórica de la bellísima ciudad de Valencia. Seguramente has visto muchas fotos de Valencia y en todas ellas lo que ves son grandes edificaciones con arquitectura sumamente futurista. Pues eso es parte de Valencia, pero no es el lado que vamos a visitar hoy, porque hoy vamos a recorrer toda su zona histórica para conocer su hermosísima catedral, las torres que fueron parte de su muralla actualmente inexistente, la lonja de las sedas, el mercado principal, la plaza del ayuntamiento y otros lugares de interés que forman parte de todo su casco histórico, el cual no es la zona más conocida de esta bella ciudad. Si es tu primera vez por este canal, pues me presento, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, en donde nos dedicamos a pasear toda España y hoy vamos a ver Valencia. Comenzamos. Bienvenidos a recorrer conmigo Valencia, la tercera ciudad más poblada de toda España, ubicada en el este de la península ibérica. Esta ciudad tiene bastante historia porque también es de fundación romana y vivió todo lo que fue el periodo del Imperio Romano, la ocupación visigoda, posteriormente toda la etapa musulmana en la cual heredó parte de su lengua, parte de la cultura, se implementó todo el sistema de riego que trajeron los musulmanes en la época y posteriormente pasó a ser parte del reino de Aragón. A pesar de todo esto, no se conservan grandes vestigios de lo que fue toda su época romana y demás, como hemos visto en otras ciudades, porque todas aquellas ciudades que a lo largo del tiempo continuaron siendo importantes, pues se fueron transformando. No fue el caso de Cartagena y de Mérida porque esas ruinas allí estuvieron escondidas. Si quieres ver más de esto que te estoy contando, busca ambos videos que te los dejo por acá. Valencia tiene algo que me encanta y es su clima, porque los inviernos son bastante suaves y aunque en el verano sí que puede ser muy caliente, pues está cerquita de la playa y es una buena excusa para ir a sentarte a tomar sol. Algo que vamos a hacer en el recorrido de hoy es visitar primero su parte histórica, porque Valencia tiene tanto para mostrar que decidimos hacer dos videos. Aunque lo más conocido de ella es toda la zona nueva, eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Hoy quiero que conozcas conmigo todo su casco histórico. Y comenzamos nuestro recorrido desde acá, desde la plaza del ayuntamiento, porque es uno de los lugares más característicos de toda la ciudad, de los más movidos. Aquí, en este punto, comienzan la mayoría de las rutas que transcurren por toda la ciudad de Valencia. El edificio que ves detrás de mí es el edificio de la Casa Consistorial. Tiene unas dimensiones enormes que yo no sé si tú estás percibiendo lo grande que es. Fue construido durante la primera mitad del siglo XX, entre las décadas primera y segunda. Este edificio enorme hoy en día alberga pues todas las funciones del ayuntamiento y esta plaza también se conforma con toda esta zona que está enfrente, que es sumamente importante, conocida, relevante durante las fallas, que son las fiestas, las festividades más importantes de este lugar, porque aquí justo en el centro de la plaza se realiza lo que es la mascleta. La mascleta es un evento pirotécnico y rítmico que se genera aquí en el centro, hacen como un círculo con gran cantidad de pirotecnia que se va explotando de manera sincronizada para generar un sonido que ellos diseñan previamente y también unos juegos de luces. Esto marca el inicio de lo que son estas grandes fiestas. Y yo te hablaba del edificio de la Casa Consistorial porque evidentemente es el más grande, pero alrededor de toda esta plaza hay una gran cantidad de edificios como este que tiene el enorme león arriba. Y si nos vamos un poco hacia allá hacia el fondo vemos la estación del tren, si hacemos un recorrido visual por el resto de los alrededores de esta plaza, lo que conseguimos son edificios espectaculares. Alrededor de la plaza pues también encontramos varios puestos de flores como estos que estás viendo por acá y eso es como parte fundamental de lo que sabemos que podemos encontrar aquí. Justito enfrente del edificio de la Casa Consistorial, también en todo el complejo de lo que es la plaza del ayuntamiento, nos encontramos con este edificio que es el Palacio de las Comunicaciones o la Casa del Correo. Este edificio fue construido entre 1915 y 1922. De hecho, la fecha de la inauguración aparece ahí mismo en su fachada. Lo más representativo o lo que más nos llama la atención de este edificio es esa torre
metálica que tenemos arriba, que en el centro tiene unas escaleras de caracol y te lleva hasta un mirador que está en la cima de él. Puedes entrar a él a visitarlo y dentro también encontrarás muchas cosas interesantes para conocer. Nos llamó la atención este tributo que tienen en esta plaza a los animales callejeros y las personas que los cuidan, sobre todo porque me parece muy lindo que les hagan un tributo, pero además me llama la atención porque acá en España no sueles ver animales abandonados. Es verdad, pueden estar en perreras y sobre todo en Sol, en Madrid, ves que sale una asociación a buscarle familias a estos perros que han sido abandonados, pero no los ves caminando por la calle como si de repente sucede en Venezuela, que es el país en que vengo, y probablemente en otros países de Latinoamérica. Estábamos caminando por esta zona, acá donde está la estación de Colón, y vimos estas ruinas y nos preguntamos qué era. Dos cosas importantes aquí, ya te voy a decir de qué son las ruinas, pero es que la primera parte que te quiero comentar es que no hay ningún anuncio que nos diga qué es, tuvimos que investigarlo. En este lugar, estas son las ruinas de lo que fue antiguamente en la muralla de Valencia, la puerta de los judíos, y esto es lo poco que se conserva en este momento, justamente en la estación de Colón, que veo que debe ser una de las más concurridas de la ciudad porque conecta 4 de las líneas del metro. Si tomamos como referencia Madrid, pues sabremos que lo que antes eran puertas de la ciudad, hoy en día se convierten en monumentos importantes, en rotondas importantes de la ciudad. Ese es el caso con esta puerta que está acá, que hoy en día es conocida como Puerta del Mar, pero que en realidad al principio fue construido como un monumento a los caídos por Dios y la patria durante la Guerra Civil Española. Se construyó en el año 1964. Aunque la conocemos como la Puerta del Mar, realmente su forma no es igual a la que tenía la Puerta del Mar de las murallas de Valencia, sino que es igual a la puerta real que estaban en estas murallas. Esas enormes murallas que cercaban todo lo que era Valencia y que tenía esas varias puertas, se construyeron en 1801 y fueron derribadas en 1868. Es como raro, porque en resumen todo esto que te dije es que esta es la Puerta del Mar, pero no, realmente cuando estaban las murallas ese no era su nombre ni así era la fachada, sino que aquí está la Puerta del Mar, pero en otra parte está una puerta real y esa fue la forma que le dieron a esta, pero no es que este monumento en principio no era eso, sino que es el monumento de los caídos. Es un poquito enredado todo, pero no cabe duda que es un lugar importante de la ciudad. Justo enfrente de donde está la Puerta del Mar está este parque que está bastante bonito y se llama el Jardín de la Glorieta. Anteriormente, acá en Valencia, el río Turia atravesaba toda la ciudad como pasa en muchas otras ciudades de acá de España. Sabemos la importancia que tenía el agua para fundar ciudades alrededor de ella. ¿Qué sucede? Actualmente eso no es así porque el 14 de octubre de 1954 el río Turia, que atravesaba toda la ciudad, tuvo una inundación tan grande que dejó demasiados daños materiales y humanos. Esto hizo que se hiciera un gran proyecto para rediseñar su cauce y hacer que ya no volviera a pasar por la ciudad para evitar que algo así volviera a ocurrir. Este proyecto de transformación condujo a aprovechar todo lo que antes era el cauce del río para que hoy en día fuese lo que conocemos como los Jardines del Turia. Estos jardines cuentan con una longitud de 7 kilómetros que serpentean por toda la ciudad, dividido en 12 áreas diferenciadas. En ellos puedes encontrar diferentes parques infantiles, jardines, ciclovía, espacios para tomar el aperitivo. Es el lugar ideal para encontrarse entre las personas, tanto los que viven acá en Valencia como cualquiera de los visitantes que pueden venir a esta hermosa ciudad y disfrutar de su pulmón verde que hoy en día es el Jardín de Turia. Si eres tan curioso como yo, puedes tener la duda de que, bueno, si este río se creció e inundó toda la ciudad, porque eso no pasa en otras ciudades que también están desarrolladas alrededor del río.
Y lo que sucede y la diferencia que hay con esas ciudades y esta es que esta ciudad fue fundada sobre la planicie que dejó una inundación anterior a 138 a.C., que fue cuando fue fundada esta ciudad por los romanos. En toda esa planicie que había dejado una inundación anterior fue en donde se hizo toda esta ciudad. Con el paso de los años hubo continuas inundaciones y durante el medioevo crearon unas grandes fortificaciones a los lados de piedra para evitar que hubiesen más inundaciones. ¿Qué sucede? Que durante 300 años se pudieron evitar, pero durante ese tiempo no se hizo el mantenimiento necesario, una limpieza tal que no permitiera que volviese a haber inundaciones, y además se creó toda una red de alcantarillado que permitía que el río fuese de ida y vuelta hacia el mar. En realidad lo hicieron para que las aguas de la ciudad bajaran al río, pero al momento del río crecer, pues esas alcantarillas también permitían que el agua saliera por allí. Entonces, en 1957, el 14 de octubre, que se dio esta gran inundación, lo que sucedió es que el río vino con demasiada fuerza porque había como un aluvión que tapaba su cauce, y cuando lo pudo pasar tuvo demasiada fuerza e inundó la ciudad, no solamente por donde estaba el paso del río, que es en donde estamos hoy acá sentados, porque todo esto antes era el cauce del río, sino que también inundó las otras zonas de la ciudad en donde había alcantarillas. ¿Qué te parece toda esta historia? Tengo detrás de mí las Torres de Serrano, un lugar muy importante dentro de las fallas, porque es el lugar desde el cual la fallera mayor hace la crida, que es el evento inaugural de todo lo que son las fiestas. Vente para que las conozcamos. Estamos viendo un poco más de frente estas hermosas Torres de Serrano. Estas torres fueron construidas aquí como parte de lo que fue la muralla de Valencia, porque este era uno de los accesos con mayor cantidad de gente para entrar a Valencia en esas épocas. Afortunadamente, estas torres fueron construidas en 1392 y durante el derribo que hubo de toda la muralla en 1865, ellas quedaron exentas de ese derribo y por eso hoy podemos disfrutar de ellas. Vamos a subir para disfrutar de las vistas de la ciudad que nos ofrecen. La entrada al recinto es de 2 euros. Viendo aquí un poquito de la información que hay de las torres, te quiero mostrar, donde comenté antes, que Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana y tienen su propia lengua, que es el valenciano. De hecho, en todos los lugares todo siempre está escrito primero en valenciano, que es parecido al catalán, luego en español y por último en inglés. Estas hermosas torres son una gran muestra del gótico valenciano. Entre los siglos XVI y XIX fueron utilizadas como cárcel para nobles. Si algo hay en estas torres es bastante brisa, y por eso yo prefiero hablar con el micrófono aquí para asegurarme de que me escuches cuando te voy a contar otro uso muy importante que tuvieron estas torres a lo largo de la historia, ya que durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 también se les dio uso a ellas. Durante el verano del 36 fue utilizado como una posta sanitaria para atender las urgencias que podían haber en la ciudad, y posteriormente durante los siguientes 3 años fue utilizado como un depósito o refugio de grandes obras tanto valencianas como del Museo del Prado en Madrid. Así que hoy en día este Museo del Prado y los museos valencianos conservan estas obras porque estas torres los albergaron y los protegieron durante toda la Guerra Civil Española. Y un poco hablándote de impresiones de la ciudad, no llevamos recorrido la mitad de lo que tenemos estimado conocer, pero nosotros anteriormente vinimos un mediodía a Valencia. Fue como en toda esta zona nueva que es la más fotografiada de acá de Valencia. Cuando la gente dice que viene a Valencia siempre es una foto en ese lugar, y no habíamos tenido oportunidad de pasear por toda esta zona que es su casco histórico. La verdad está muy hermoso este sitio y tiene una historia bastante interesante. Jorge me comentaba, y yo estoy de acuerdo con el comentario, que anteriormente él vino y no le pareció que Valencia
pero que hoy en día, volviéndola a ver y viéndola bien, porque si tú vienes un mediodía y pasas aquí es un ratico, pues es poco lo que realmente puedes opinar de un lugar, pero ya conociendo como un poquito más a fondo, yendo a sus lugares históricos, recorriendo bien sus calles, pues es una buena opción para vivir. Tienes cerquita la playa, tienes muy buen clima, es más económico que otras ciudades de España y además pues es la tercera más poblada del país, con lo cual tiene buenas conexiones aéreas y demás. Entonces, me ha gustado lo que he visto hasta ahora. Tú déjame tus comentarios a ver qué te parece. Llegamos al centro de la ciudad, la Plaza de la Virgen o la Plaza de la Madre de Dios. Esta plaza antiguamente, cuando Valencia fue fundada por los romanos, en este lugar estaba el Foro Romano. Hoy en día sigue siendo el lugar neurálgico de la ciudad y es un sitio en el que es maravilloso sentarte a escuchar este hermoso río de la Fuente, que por cierto, si sabes de qué se trata el monumento que está justamente en el centro de la Fuente, que lo he investigado muchísimo y no he encontrado saber por qué está allí, déjamelo en los comentarios porque me encantaría saber. Escuchas el ruido de la fuente, a los niños correteando por allí, te puedes sentar a comer algo en este alrededor y disfrutas de la hermosa fachada de esta, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que tiene una hermosa cúpula con azulejos azules, valga la redundancia, y con su fachada toda en rosa. La entrada es completamente gratuita y vamos a ver si está abierta y podemos entrar para mostrártela. Estamos enfrente de la imponente Catedral de Valencia. Esta catedral tiene orígenes romanos, ya que había un templo romano acá durante esa época. Luego, durante la ocupación musulmana, había una mezquita y cuando vuelve el cristianismo a este lugar, pues se construye esta enorme catedral cuyos rasgos son predominantemente góticos, pero también tiene un poco desde el románico hasta el barroco y por supuesto acá el barroco se ve muy bien representado en su fachada con todas estas grandes esculturas que la adornan. Justico al lado de la entrada vemos lo que es el Miquelet, esta enorme torre que la acompaña y que para subir allí tienes que recorrer más de 200 escalones que yo creo que hoy no voy a caminar. Dentro de este lugar hay un enorme tesoro y quiero que dentro lo descubras conmigo. Desde sus inicios, esta bella catedral ha estado dedicada a la Asunción de Santa María, y en ella se entremezclan historia y arte. Sus muros y puertas protegen además tesoros tan valiosos como el Santo Cáliz. La documentación y estudios arqueológicos llevan a pensar que el Grial de Valencia es el que utilizó Jesús en la Última Cena. De ahí que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI emplearan esta reliquia en la celebración de la Eucaristía en sus visitas a Valencia. Se trata de una copa de ágata pulida de origen oriental que cada año atrae numerosos visitantes y peregrinos solo para verla. Acabamos de salir de la catedral, terminamos de hacer todo el paseo y aunque hemos ido a un montón de catedrales, la verdad esta tiene sus partes interesantes. Me gusta que, aunque muchas otras conservan toda el área en donde está el coro, ellos acá la quitaron para poder tener una mejor visual de toda la catedral y la verdad que eso hace un cambio sumamente notorio. Por cierto, no te había comentado, la entrada a la catedral es de 9 euros. Tienes una audioguía en la que vas escuchando pues una explicación de cada uno de los lugares importantes y por supuesto allí puedes ver el Santo Cáliz, que es la copa que aparece en esta imagen de la Última Cena y es la copa de la que bebe Jesucristo. Se dice, según lo que nos cuentan en la audioguía, que posteriormente lo utilizaron todos los primeros papas hasta el siglo III, en siglo en el que la enviaron a Teruel o a Huesca, no estoy segura del lugar,
en donde estuvo escondida en los Pirineos por años, hasta que luego volvió a estar aquí en Valencia, y la han utilizado tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto. Más allá de que sea muy religioso o no, realmente son datos históricos que me parecen interesantes comentar. Y ahorita nos estamos yendo a comer. Hace algunos años, cuando todavía no grabamos videos, nosotros vinimos aquí a Valencia y comimos en un restaurante que nos dio la mejor paella que hemos probado en la vida. O sea, absurdo lo buena que está. Pero este restaurante queda hacia las afueras, hacia la zona más moderna, y como vamos a visitar es mañana esa zona, la idea era comer allá mañana. Pero los domingos no abren, así que te voy a dejar el nombre del restaurante como una recomendación, porque realmente comimos espectacular. Es un poco caro, pero si vienes a Valencia te vale la pena comer aquí. Ya nos trajeron la comida, conseguimos este restaurante en Las Vías, aquí bastante cerca de donde está la catedral. Está muy bueno el precio, porque es primer plato y segundo por 15.90. Voy a ver si luego te pongo el nombre del restaurante, porque podría ser una buena recomendación. De primero yo me pedí el arroz a banda y Jorge se pidió la paella valenciana. Que la paella valenciana en su receta original es con conejo. Yo no sé si esto tiene conejo y pollo, pero no sé si tiene conejo y pollo. El arroz a banda me provoca más, si te soy honesta. Bueno, el arroz a banda es un arroz con mariscos. La diferencia es que estos mariscos están como ya todos peladitos, y por eso a mí me gusta más el arroz a banda, porque me parece que se come más fácil. Está de muy buen sabor. Y estamos llegando a nuestro hotel de Valencia, un AZZ, que ya estuvimos en Mérida también, un AZZ muy parecido a todos los hoteles en los que nos solemos quedar. Te lo he dicho que siempre buscamos hoteles más o menos de la misma categoría, y te das cuenta cada vez que vamos a un sitio nuevo. Vamos a mostrarte el baño. Está bastante amplio. Por aquí, pues para hacer las necesidades básicas, y por acá, duchita, que prefiero más una duchita que una bañera. Si te interesa alojarte aquí, pues abajo te voy a dejar un link con la descripción. Este hotel sin desayuno nos salió en 72.80. Es verdad que está un poquito alejado de la zona central de la ciudad, pero bien cerquita tiene un centro comercial en donde nosotros de hecho aprovechamos ya de comprar nuestra cena. Nos compramos un Burger King y con eso pues siempre puedes resolver fácil. También es cierto que si quieres estacionar dentro del hotel, te cobran 5 euros la noche. Y aunque por un descuido en este video no quedó grabado el audio, yo no quería dejar de mostrarte el Palacio del Marqués de Dos Aguas, porque realmente es uno de los edificios más bellos de toda Valencia, y no podía hacer que te perdieras esta belleza, cuya construcción se remonta al siglo XVIII y que hoy en día es la sede del Museo Nacional de Cerámica. Nos encontramos enfrente del Mercado de Valencia. Este edificio fue construido en 1928 y que dentro de él se encuentran productos naturales, y que se cree que es el mercado de productos naturales más grande de toda Europa. Este lugar cuenta con 8.000 metros cuadrados y dentro tiene 1.200 kioscos en donde puedes disfrutar de gastronomía tanto fresca como cocida, porque también tiene restaurantes en donde puedes tomar tapas. Lamentablemente ya se encuentra cerrado, por darte algunas imágenes que vas a estar viendo en este momento. Este imponente edificio que tenemos detrás es la Lonja de la Seda, un edificio que fue construido en el siglo XIII para poder alojar todo lo relativo al comercio de la seda que se hacía en la ciudad, la cual era la principal actividad económica que se llevaba a cabo acá en Valencia. Este enorme edificio que tenemos aquí se hizo para sustituir otro edificio que ya estaba hecho en el siglo previo, pero que se quedó pequeño por la gran cantidad de comercio de este tipo que se estaba haciendo acá.
es una muestra de toda la historia y la cultura de la ciudad de Valencia. Vamos a entrar a la parroquia San Nicolás de Bari, que es conocida como la Capilla Sixtina Valenciana. Sin embargo, esto de la Capilla Sixtina es más o menos reciente porque en realidad hacia el año 1690 los frescos que vamos a poder ver hoy acá y que nos muestran toda la vida de San Nicolás de Bari y de San Pedro Mártir, pues estuvieron recubiertos por una decoración barroca que posteriormente fue que se pudo quitar y afortunadamente pues todos esos frescos que estaban allí se conservan en perfecto estado. Esta iglesia fue erigida en 1242 y posteriormente hacia 1419 fue reformada en el estilo gótico. Así que vamos a entrar a ver de qué se trata. Mientras disfrutamos de las espectaculares pinturas plasmadas aquí entre 1690 y 1693, te quiero comentar que adicionalmente los lunes de cada semana esta iglesia de San Nicolás de Bari recibe cientos de visitantes que hacen la caminata de San Nicolás o la devoción de San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles. Estamos saliendo de la iglesia de San Nicolás de Bari. Habíamos investigado que el precio era de 10 euros, pero en realidad está en 11. Si bien la entrada te incluye también la entrada al Museo de la Seda, que queda cerca de la Lonja de la Seda, pero que bueno, te enteras estando acá y ya te queda como un poquito lejos para ir. No estoy segura que lo aprovechemos. Si compras algo que se llama la Valencia Card, que es una tarjeta de turismo que tiene incluidos varios lugares de acá de Valencia y descuentos en otros sitios. Acá tiene incluido el descuento y te quedaría la entrada en 8 euros. Este pase por 24 horas de la Valencia Card tiene un costo de 13,50 y lo puedes comprar por 24, 48 o 72 horas. Entonces, bueno, habría que analizar si realmente por las cosas que vienen incluidas y los descuentos que te da, pues te merezca la pena comprarla. Nos encontramos en las torres de Cuap. Están ubicadas bastante cerca de lo que son también las torres de Serrano y formaron parte de la misma muralla. También sobrevivieron al derribo de esta muralla en 1862. Estas torres también puedes subir a ver el skyline de la ciudad en ella, aunque yo creo que desde las otras torres debe haber una mejor vista. Si tú has subido a ambas torres y me dices, no, mira, aquí es mejor la vista, déjamelo en los comentarios y así pues yo aprendo contigo. En estas torres se ven mucho más muestras del paso del tiempo y del uso que ha habido como fortificación para proteger la ciudad. Se llaman torres de Quart porque aparentemente desde aquí, si tú andas por 5 kilómetros en esta dirección, llegarías a Quart del Poblet. Del mismo modo como sucede con las torres de Serrano, estas torres también han tenido diferentes usos a lo largo del tiempo, siendo estas empleadas como depósito de pólvora en algún momento y en otro como cárcel de mujeres. Nos encontramos enfrente de la monumental Plaza de Toros de Valencia, que fue construida en 1859 hacia las afueras de la ciudad, pero hoy en día Valencia ha crecido tanto que ya forma parte de ella. En este enorme edificio, que está hecho en forma poligonal con 48 lados, tiene hasta 17,5 metros de altura y un diámetro de 52 metros, se realizan todavía hoy en día las festividades de las fiestas taurinas durante las fallas de acá de Valencia en el mes de marzo. Nos vinimos aquí a la playa Malvarrosa. Si ves acá son las 6:57 de la noche, diríamos en Venezuela, de la tarde decimos acá, porque todavía hay solecito para disfrutar de esta hermosa playa urbana que es de las favoritas de los valencianos. Esta linda playa pues nos ofrece 2 kilómetros de diferentes actividades, tiene todo este malecón por el que puedes caminar cómodamente y bastantes
metros de arena para disfrutar tanto de deportes como de sentarte a simplemente tomar el sol. Y así llegamos hasta el final de este video. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte, que es completamente gratis. También regalarme un me gusta, que me ayuda a llegar a muchísimas más personas, así como si tú directamente le envías este video a otras personas que creas que les pueda gustar. Recuerda también encender la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo, y nos vemos en nuestro siguiente recorrido por Valencia, en donde vamos a visitar toda la zona nueva de la ciudad. Así que hasta allí.